Bueno, muchas gracias. Como decía Alejandro, es muy satisfactorio estar aquí nuevamente. Los he venido acompañando, me siento un poco de la casa y realmente agradezco esta invitación en donde me invitan a reflexionar un poco sobre el liderazgo. Efectivamente, aquí tengo una presentación, pero más que una presentación, como que son unas ideas, porque realmente para hablar de liderazgo no se trata de dar una clase. Yo los invito a ustedes en ir trabajando en su liderazgo, porque definitivamente sí es un tema, y es un tema que hoy en día tiene mucho método, y es un tema que se ha estudiado lo suficiente, porque hoy el liderazgo está en todo, ¿no? Entonces, aquí cuando me dicen hablemos de liderazgo consciente, pues yo no sé qué es el liderazgo que no sea consciente. O sea, yo creo que deberíamos empezar por quitar esa palabra, porque no deberíamos nunca hablar de un liderazgo que no sea consciente. Y la gran importancia de hablar de este tema con ustedes y invitarlos a que profundicen ustedes en ese trabajo de líderes es que justamente en ese rol que tienen hacia la sostenibilidad, pues es muy importante cultivar un liderazgo que va en todas las vías, ¿no? Ustedes tienen que ser unos líderes en su equipo, pero yo creo que la primera virtud que tienen que tener es ser unos líderes que sean capaces de influir en sus líderes. Porque estos temas de sostenibilidad, pues si bien hoy en día todo el mundo está hablando de eso, y como decía Alejandro, pues está en todos los frentes, nuestro cliente interno más importante es nuestra organización, y es justamente nuestro líder, ¿no? Los líderes de nuestra organización a los que todavía tenemos que cautivar, a todos los que todavía le tenemos como que convencer de muchas cosas. Entonces piensen siempre en el liderazgo, no solo como unas aptitudes que ustedes tengan para formarse ustedes, sino también en esa responsabilidad que ustedes tienen cruzada con todo su entorno, en el cual, pues obviamente para cumplir sus funciones en términos de sostenibilidad, a los primeros que tienen que fortalecer es a sus líderes para que ellos potencialicen todo lo que ustedes hacen. Y en sus organizaciones, pues muy seguramente se han visto enfrentados a unos retos internos en donde la principal barrera está muy cerca de ustedes. Entonces, pensar siempre que uno tiene que trabajar en convencer, ¿no? Y en ese don de la persuasión que tiene el rol que muchos de ustedes ocupan, ¿no? Ese rol en el que ustedes muy seguramente ya han identificado esa ruta, digamos, ese camino a la sostenibilidad que tienen dentro de sus organizaciones, pero en términos de liderazgo les toca pues arar mucho terreno para que sea primero dentro de su organización que encuentren ese apoyo que les va a dar las herramientas, pues obviamente pues para trascender y para lograr esos cambios que las organizaciones requieren, ¿no? Entonces, esta es la primera reflexión, pues que es un liderazgo que tiene que darse por todas las vías y que no hay un liderazgo que no sea consciente, y esa conciencia es la que nos abre los ojos de muchas cosas. Y yo sí creo que ustedes como líderes de sostenibilidad están un pasito más adelante, porque la sostenibilidad es una conexión de muchas cosas y sí les abre los ojos ante muchas cosas que mucha gente no ha terminado de entender, y yo a veces me refiero como a ustedes, a nosotros que somos convencidos de la sostenibilidad, como de alguna manera los iluminados, ¿no? Pues porque uno a veces no ha terminado, y ahí está lo que también hablaba Alejandro del reto de las comunicaciones. Uno no termina de tener todas esas herramientas de comunicaciones que necesita para poder convencer a todo el mundo, ¿no? Entonces eso es como lo primero que quería mencionar. Y esta cita me parece importante, pues porque en términos de liderazgo, pues hay que ser líderes sobre todo muy empáticos y muy generosos, fomentando el liderazgo en todo el mundo. Entonces, el trabajo colaborativo que implica la sostenibilidad es un trabajo en el cual uno tiene que permanentemente darle herramientas a todo el entorno para que se empodere y se conviertan los líderes que uno necesita para que las acciones se desencadenen. Entonces, realmente el líder es el que hace a su entorno líder, y es muy importante. Y pues yo nunca puedo dejar de hablar de propósito, porque es lo que lo conecta con uno mismo, ¿no? Entonces uno tiene que estar en donde
uno está donde tiene que estar y uno tiene que estar permanentemente en esa lucha de ese equilibrio entre tantas cosas, ¿no? Entre lo personal, entre lo laboral, entre ese equilibrio interno de las pasiones de uno, de lo que uno tiene que hacer, incluso pues para cumplir sus roles del día a día y sus responsabilidades familiares y del entorno. Entonces uno sí tiene que trabajar mucho en esa conciencia de lo personal para poder de verdad tener un mensaje consciente y que trascienda en todo el entorno. Entonces yo menciono mucho el Ikigai, que a mí me funciona bastante bien, y realmente hacer ese ejercicio del Ikigai es algo tan bonito, es muy personal, pero trasciende a lo profesional. Entonces es un poco traer de esa filosofía oriental esas herramientas. Para todo lo que estoy hablando hay herramientas, y no les voy a decir cuáles usar, sino son unas reflexiones sobre unas temáticas que ustedes tienen que buscar herramientas pues para forjar en su entendimiento personal. Y en el tema del propósito, pues uno estar siempre en el centro de todo, pues es muy importante. Y ustedes como líder de sostenibilidad tienen una labor transformativa dentro de sus organizaciones, y es poner la sostenibilidad en el centro del negocio, y es justamente forjar ese propósito empresarial. Y nunca se olviden de eso, porque ahí es donde entra el greenwash, ahí es donde entran los mensajes equivocados. Si uno no logra llevar la organización a que la sostenibilidad esté en el core del negocio, en el centro de todo, y que todas las acciones de sostenibilidad sean coherentes con el negocio mismo, ahí es donde se empiezan a enredar un poquito las cosas. Entonces empiecen ustedes estando en donde quieren estar, que ojalá el rol que ocupen sea el rol central de su propósito, y en sus labores obviamente buscar que la sostenibilidad sea el propósito mismo de la organización, pues es algo pues muy importante y que los conecta con todo lo que terminan haciendo. Y la gente no siempre habla de ética, y suena un poco estrambótico, un poco estoico, pero realmente si ustedes conectan y están siempre muy conscientes de la ética de lo que están haciendo, y también entendiendo la interconexión que tiene todo lo que hace con los valores y con los propósitos y con el entendimiento del entorno y de toda la gente que los rodea, pues sus acciones van a ser coherentes, y sus acciones van a evitar nuevamente que caigamos en términos de sostenibilidad en cosas que no tengan sentido. Entonces la ética se relaciona con todo lo que hacemos, y si uno está como unos principios éticos muy claros, cualquier actuar que ustedes estén llevando dentro de la organización va a estar bien dirigido, y ese entendimiento pues obviamente lo tienen que trascender a todas sus acciones. Y aquí pues es un elemento pues de pedagogía también, la observación y la curiosidad es súper importante. Ahorita, como les contaban, estoy de directora del Instituto Alexander von Humboldt, pues, que es un instituto de investigación que nos lleva pues que me ha llevado a profundizar en mi entendimiento de la ciencia y en el valor pues de muchas cosas, pero la observación es realmente absolutamente central en todo. Y si ustedes son unos grandes observadores, si ustedes no son unos curiosos del entorno, unos aprendedores, unos estudiantes en serie y que están de verdad ávidos de aprender y profundizar en todo lo que los rodea, pues realmente van a encontrar soluciones de una manera más rápida y un poquito más también nuevamente coherente con la sostenibilidad, que es tan difícil de equilibrar, ¿no? Entonces, una observación constante y un estudio permanente. Y cuando estamos hablando de todos estos temitas que les estoy poniendo aquí en la mesa, es simplemente para que ustedes profundicen esa reflexión y busquen herramientas de aprendizaje para fortalecerse como personas, ¿no? Entonces, la principal es liderazgo. De verdad, hay demasiadas herramientas para que ustedes sean unos líderes más empáticos, unos líderes que entiendan mejor el rol en el que está. Y la sostenibilidad pues tiene tantas cosas, y de verdad es un frente que va tanto en lo técnico como en lo social, como en el entendimiento con las personas, pues que uno se tiene que llenar de herramientas y entender que las herramientas mías no son las mismas que le sirven al de al lado, y eso funciona y es muy importante para los equipos. Dentro de un equipo uno tiene que hacer una lectura, una observación de las características de todos los que lo rodean y de las características de todos los equipos dentro de sus organizaciones que tienen propósitos e intereses diferentes. Entonces uno al observar todo eso, a tomar atenta nota de los intereses de todo el mundo, pues uno va a llegar
a un ejercicio en el que con total empatía y en coherencia pues con los propósitos organizacionales pues va a ir cumpliendo poco a poco esa hoja de ruta y esos intereses que como organización tienen en materia de sostenibilidad, ¿no? Y esa observación y esa curiosidad también aplica para hacer benchmarking de todo lo que ustedes hacen. Alrededor de ustedes hay mucha gente haciendo cosas bien y haciendo cosas mal, y no se trata de imitar, simplemente todo el mundo va avanzando y uno va inspirándose en otros, y la inspiración para la vida y para el trabajo es súper importante, no es imitación. Realmente el mundo está avanzando tan rápidamente en tantos frentes que inspirarse y observar pues simplemente los va a llevar a ustedes a buscar unas soluciones más complejas pero mejores para sus organizaciones, que los van a elevar y los van a ayudar a llevar a otro sitio donde van a estar pues obviamente más adelante y más avanzados en términos de sostenibilidad. Y esto pues yo creo que es bien importante, resistencia a la frustración, ¿no? Porque en estos roles que tenemos y teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene como esa sensibilidad que hemos desarrollado los iluminados de la sostenibilidad, pues los intereses pues son diferentes, ¿no? Y el camino para llegar de A a B es diferente entre una misma organización para los diferentes equipos. Entonces, recibirnos es una tarea de todos los días a la que uno se tiene que enfrentar con dignidad, pero nunca con resignación. Entonces, hay frustraciones de frustraciones, pero nunca se resignen con algo que pasa frecuentemente en las organizaciones, y son los comités que parecían diseñados para dar los 5 argumentos de por qué no se pueden las cosas, porque ese es el comité, digamos, al que más asiste uno, el comité en el que los 5 equipos se esfuerzan por demostrar que eso no se puede. Cuando uno tiene convicción y uno realmente observado, uno ve que sí se ha podido hacer en otros sitios, sí se ha podido hacer en empresas similares a las de ustedes, pues no se resignen con el no. Siempre hay rutas, obviamente más complejas, para alcanzar las metas que ustedes alcancen, y en horizontes pues de diferentes plazos. Si el horizonte de ustedes pues es de una ambición enorme, pues siempre hay, uno tiene que ir minuto a minuto, hora tras hora, pero pues obviamente con un horizonte pues bien de largo plazo y con unos resultados pues mucho más trascendentes. Entonces, si se enfrentan a esos espacios en donde siempre les dicen que no, reten a la gente, ¿no? A mí me retaron hoy a hacer esta reflexión en términos de liderazgo, y pues no venía a darles una clase, porque una clase pues no es de 20 minutos, pero sí hacerles unas reflexiones, y eso implicó para mí pues obviamente un trabajo de pensar en qué es importante para mí, qué podría ser importante para ustedes, sin decirles esto es. Pero para la gente de los equipos con los que ustedes trabajan, explíquenles sus necesidades, conéctense al mismo nivel que ellos, entiendan por qué el no para ellos es tan importante, y rétenlos a encontrar las soluciones, porque si están en la misma organización y si el propósito de la organización donde están es coherente, pues tienen el mismo norte. Entonces ábranle la mente a la gente, y eso es una aptitud del líder para siempre tratar de encontrar un sí. Entonces, en una reunión donde la conclusión sean 5 nos, citen a una siguiente reunión donde el reto sea propongan 3 rutas para un sí. Y esa es una herramienta, pero busquen ustedes sus propias herramientas, y a la gente le encanta también que la saquen de sus zonas de confort. Hoy en día, sobre todo las generaciones nuevas, no hacen curvas de aprendizaje, aterrizan ya con unas ideas diferentes. Entonces también eso es una cosa que como líderes ya un poquito de generaciones más avanzadas tenemos que ir interiorizando, y esa es la misma ruta pues del famoso comité. Y pues siempre con optimismo, líderes, eso sí, con un don de optimista, porque tienen que ser, la gente del mundo de la sostenibilidad tiene que ser optimista y testaruda. Entonces eso creo que traten de ser optimistas y traten de ser testarudos, porque barreras las van a encontrar muchas, y hoy en día se habla mucho de posibilismo,
y yo pensé que era una palabra inventada porque hoy en día todo el mundo está hablando de posibilismo y pensé que era como una palabrita de esas como que estamos armando, pero en realidad la palabra posibilismo sí existe y es muy bonito todo lo que hay alrededor del posibilismo, porque en términos de sostenibilidad y de crisis ambiental ya nos dimos cuenta en términos de comunicaciones que no podemos seguir a hablar de catastrofismos, o sea, realmente en comportamiento humano seguir llevando esos mensajes de la catástrofe, que puede que sí estemos en medio de una catástrofe, pues seguir llevando esos mensajes de la catástrofe no están empoderando a la gente. En cambio, estos líderes que tienen que cambiar la manera como se están haciendo las cosas, tienen que ser líderes que hablen del posibilismo y del mismo comité que les estaba hablando ahorita. No se puede de estas 5 maneras, pero sí se puede de esta manera, que es más difícil, sí. Que me toca reunirme con 5 equipos más dentro de la organización, sí. Que me toca convencer a mi jefe que no tiene ni idea de lo que estoy hablando, sí. Pero eso es el posibilismo, y cuando uno tiene eso amarrado a un profundo optimismo, pues es más difícil que lo barran en la primera batalla, ¿no? Entonces es como el ambiente en el que uno se tiene que mover. Y ya por último, y Alejandro lo mencionó, es el tema de la sinergia, de la colaboración, de las redes. Es algo en lo que yo creo profundamente, y la gente que me conoce de pronto aquí en este grupo va a saber que si en algo me esfuerzo yo es en tender puentes y en hacer redes, porque eso es lo más poderoso que uno puede hacer dentro de una organización. Tenderle la mano a alguien en algún momento no es por el interés de a favor se paga, con favor no. O sea, las redes y el empoderamiento colectivo, cuando todos tenemos como esa visión de la sostenibilidad, es sí o sí el camino para hacer proyectos más ambiciosos y más importantes, en una transformación que tiene que ser una transformación de la ciudad, de la sociedad misma, ¿no? Cuando estamos aquí hablando, casi todos aquí en este público están hablando desde el sector corporativo, pero ustedes requieren de transformaciones dentro del sector público, dentro del sector social, dentro de muchas otras redes. Entonces uno estar permanentemente atento a lo que necesita la otra gente, a conocer más gente, a buscar cómo embellecer todo lo que hacen a través de las relaciones, de interesarse por los objetivos de otros, pues es algo que se abona, es estar siempre trabajando en un terreno fértil, ¿no? Entonces piensen en hacerlo activamente, y para eso también hay método, y sean curiosos también encontrando método para el relacionamiento. Yo creo que en algún momento de mi vida fui tímida, hoy en día no tanto, pero uno va superando esas barreras y abrirse uno de pronto a presentarse en una reunión, o a llamar a alguien, o a presentar a una persona con otra, no siempre es fácil, parece antinatural, parece forzado, ¿no? El tema del relacionamiento a veces parece que tiene un interés detrás, pero cuando la gente tiene el mismo propósito, sí hay un interés, es genuino, es transparente, está sobre la mesa, pero ese interés es el mismo. Y cuando mucha gente que tiene el mismo interés se reúne, la generosidad en la transferencia de la información es una cosa maravillosa, y eso es un potencializador de muchas cosas del hoy y del mañana. Entonces los invito siempre pues a buscar unas acciones colaborativas de impacto colectivo y que trasciendan no solo en lo que están viviendo hoy, sino lo que están viviendo el mañana. Y nada, eso es lo que tenía para comentarles hoy. Cumplí con el tiempo y gracias.